Bueno, muy buena tarde para todos. Siendo las 2 de la tarde del 30 de septiembre del 2021, damos comienzo a nuestra clase de esta semana. Laura y Santiago, buena tarde. Ya habíamos saludado a Alexander y a José Daniel. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo me les fue en la actividad? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué inconvenientes tuvieron? ¿Les pareció fácil? ¿Qué comentarios les tienen al respecto? A ver, Laura. Profe, pues bien, solo tuve como dudas en el último punto que hablaba sobre cuánto estaban dispuestos a pagar los clientes y cuánto estaban pagando. Pues tuve dudas con eso porque pues como el proyecto pues aún no inicia, entonces no sabía como qué responder en esos puntos. ¿Cuál No es sé si se refería a otros proyectos relacionados pues con el mismo tema. ¿Cuál es la propuesta de valor tuya? Una aplicación que habla sobre la nutrición, cómo mejorar la nutrición y pues recetas para las personas. Ok, ¿cuánto más o menos calculas tú que puede costar el poner en marcha, o sea, el costo de estructurar y desarrollar la idea? ¿Cuánto te cuesta más o menos? Profe, pues la verdad no sé muy bien. ¿No hiciste algún cálculo que te sirviera como para mirar y decir, oiga, esto puede desarrollarse con 20 millones o con 10 millones o con 5 millones? No. No, profe. Pues hice como lo que se necesitaba, todas las herramientas que se necesitaban, pero en cuanto a precios, no. Porque a partir de allí es que uno puede sacar, o sea, voy a poner un ejemplo. Digamos, ¿qué puede suceder? Yo digo, oye, este proyecto más o menos con los costos de personal, la infraestructura, los equipos, toda esa cuestión cuesta 20 millones, 30, 40, 50 millones. Entonces, ya tiene uno más o menos un estimativo de lo que podía costar el proyecto. Ahora, ¿cuánto estaría dispuesto? Pues lo ideal es que uno a ese valor le pueda incrementar una utilidad para que, pues obviamente se genere, digamos, una ganancia. Vamos a suponer que el proyecto cuesta 50 millones de pesos y yo le voy a poner una ganancia de un 20%, o sea, 10 millones más, 60 millones de pesos. Entonces, ahí es donde uno hace un análisis de dos cosas, Laura. La primera es si esa propuesta puede ser financiado por un cliente que vaya a utilizar la plataforma para que los usuarios la puedan hacer uso de ella. Entonces, un cliente puede pagar los 60 millones de pesos que vale el aplicativo porque le va a sacar utilidad a eso. Él de pronto vende, llamémosla comida sana o comida saludable, entonces si vende comida sana, comida saludable, pues él va a tener una utilidad mucho mayor, entonces él puede hacer esa inversión dentro del desarrollo de su empresa. Entonces, el cliente podría estar dispuesto a pagar esos 60 millones de pesos. Ese es un camino. ¿Te queda hasta ahí claro, Laura? Sí, profe, ya me queda más claro. Ahora bien, hay otro camino. Es que ese cliente diga, oiga, yo en ese aplicativo voy a pagar por publicidad. ¿Sí me hago entender? Entonces yo digo, voy a comprarle el aplicativo a Laura, que vale 60 millones de pesos, y yo voy a meter 3, 4, 5, 6 personas que vendan comida saludable, que son los patrocinadores de esa idea, y los 6 van a poder comercializar la plataforma, y ellos 6 pues entregarán a los usuarios que son los que van a utilizar el aplicativo. Entonces, estarían también dispuestos a pagar los 60 millones de pesos, los cuales lo dividirían en 6 para que cada uno hiciera un aporte de 10 millones, obviamente utilizando la plataforma con los usuarios de cada uno de esos posibles patrocinadores. Esa es una segunda manera. Ya hay proyectos donde llega y dice uno, no, el aplicativo, los clientes van a ser los mismos usuarios. Entonces uno dice, bueno, yo necesito tener mínimo 60 usuarios que van a ser los 60 clientes y que cada uno pague 1 millón de pesos para que salga el costo de lo que vale la plataforma. Entonces, el cliente
que yo aspiro a tener son mínimo 60 y pagarían 1.000.000 de pesos, estarían dispuestos a pagar, porque pues en términos generales la plataforma está proyectada para un segmento de mercado de un estrato 4, 5 y 6, o sea, podría pagarlo con respecto a eso. Entonces, todo depende de cuál es ese segmento de mercado, de qué es el proyecto, de a quién se lo va a ofrecer, de cómo lo va a realizar, para poder establecer si definitivamente esa pregunta de cuánto estaría dispuesto el cliente a pagar, pues obviamente diga sí, se puede pagar, y esto nos va a dar un poco la viabilidad financiera del mismo proyecto. ¿Te queda claro, Laura? Sí, sí, profe, ya me queda claro para terminar esa parte. Okay. Gracias. Ok, por aquí también lo había dicho Alexander, ¿te quedó claro o también sigues teniendo dudas con respecto a esa parte, Alexander? Me quedó un poco más claro cómo calcularlo, pero igual todavía siento que se me complicarle como un valor. Es que quizá Alexander y todos, a veces, desafortunadamente, dentro de las cosas que tenemos las personas que estamos estudiando una carrera, es que no le enseñamos a valorar las cosas. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, yo contrato a Alexander para que haga un aplicativo y Alexander no tiene ni la más mínima idea cuánto cobrar. Entonces uno muchas veces dice, no, pues págueme 3 millones de pesos. Y claro, una persona que sabe la utilidad, sabe el costo de eso, y pues dice, sí, yo le pago los 3 millones de pesos, hagamos un contrato. Y cuando tú te das cuenta, pues te das cuenta de que pronto entraste en pérdidas en virtud a que tú no me diste que estabas facilitando el equipo, que ibas a meter unos programas, que estabas gastando los servicios públicos de tu casa, que estás utilizando tu infraestructura, que tú estabas dedicado de tiempo completo a eso. Entonces, uno calcula un precio, pero a veces no valora otro tipo de cosas, y eso hace que definitivamente a veces los proyectos tengan un déficit desde el punto de vista de la viabilidad financiera. ¿En virtud a qué? A que si los cálculos de los costos están mal hechos, pues obviamente ya los ingresos pues no los tiene uno muy claros, porque coloca unos ingresos muy bajos para poder hacerlo viable, y ahí es donde viene una gran cantidad de ese problema. ¿De acuerdo? ¿Sí te queda un poquito más claro, Alexander? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Hay un tema adicional que vale la pena que lo toquemos, ya que Laura y Alexander nos pusieron sobre el tapete esta parte. Es el concepto del know-how. ¿Ustedes saben qué es el know-how? ¿No? ¿Alguno sabe? No, profe. Bueno, el know-how es, digamos, como el precio que se le da a la experiencia que una persona tiene sobre un tema específico. Entonces, por ejemplo, hay personas que son, digamos, tienen muchas experiencias en un tema y ellos cobran por eso. O sea, el tema de cobrar una charla, voy a poner una charla que Obama, el que fue presidente de los Estados Unidos, cobra, una charla de Obama puede costar $1.000.000. Y uno dice, oiga, un pobre pendejo que viene a hablar una hora de $1.000.000, pero es que el problema es eso, es que ese pobre pendejo fue durante 8 años, fue presidente de los Estados Unidos, y ese know-how, o sea, esa experiencia es la que vale, porque a partir de esa experiencia es que él hace esas charlas. Entonces, en muchos de los casos, nosotros no aprendemos a valorar el know-how. El know-how que tiene un profesional es el costo que le genera haber preparado durante 10 semestres, haber pagado una matrícula, haber dedicado todo el tiempo para aprender lo que ustedes saben. Y ahí es donde uno tiene que aprender a valorar ese know-how. Ese know-how, ¿qué quiere decir? ¿Será que un muchacho de bachiller puede hacer un aplicativo como el que está ofreciendo Alexander o está ofreciendo Laura o cualquiera de ustedes? No lo puede hacer. Entonces, esa experiencia, ese conocimiento, esa práctica que ustedes tienen, pues es la que uno tiene que aprender a valorar. ¿Para qué? Para que pueda marcar la diferencia y empecemos a darnos cuenta que lo que nosotros como profesionales vamos a ofertar o a ofrecer, pues obviamente tiene un costo. Ese costo de habernos quemado las cejas, de que nuestros padres hayan invertido en nosotros para poder salir adelante, si no fueron nuestros padres, si hice un préstamo, tengo que pagar ese préstamo, lo que sea, pero en términos reales,
a eso es lo que podemos empezar a valorar como el know-how, o sea, la experiencia, el conocimiento, la experticia que yo puedo tener con respecto a el tema que ustedes están trabajando, que para el caso de ustedes es el tema de la ingeniería de sistemas y computación. ¿Les queda claro? Profe, ¿y no hay Señor. como algún, no sé, parámetro para tener un cálculo, aunque sea básico, de eso que nos propone? No hay un cálculo que se establezca, todo depende, digamos, de la experiencia o experticia que tenga la persona. Digamos, en un determinado caso, un profesional, uno calcula, por ejemplo, cuando tú vas a entrar a trabajar, pues obviamente a veces toca hacer unos sacrificios de decir, oiga, yo me bajo el sueldo para poder empezar a adquirir experiencia. Por una sencilla razón, porque en nuestro país el tema de la experiencia es uno de los problemas y de los cuellos de botella muy grande. Entonces, por eso es que hoy se explota tanto a los jóvenes que están terminando la carrera. Entonces, no es raro encontrar que a un ingeniero de sistemas entra a una empresa y le paguen el mínimo. ¿Sí? Que es lo mismo que gana una persona que no ha tenido educación y que es el todero o hace el aseo en la fábrica o en la empresa. No, con esto no quiero menospreciar los otros trabajos. No, lo que sucede es que aquí quiero es que se evidencie un poco el valor que tiene el haber pasado por una universidad, la inversión de tiempo y todo eso, que conlleve a que en la práctica, pues obviamente sea mucho más, digamos, valorado ese proceso, que en nuestro país desafortunadamente eso muy desafortunadamente no se da. Entonces, digamos, no lo tenemos muy claro. En otras partes del mundo sí se tiene. Uno, por ejemplo, cuando está presentando un proyecto, voy a colocar el ejemplo que yo tuve al comienzo, cuando yo empecé a trabajar proyectos en alguna parte. ¿Qué hacía yo para valorar digamos, el trabajo de un profesional? Entonces yo lo que hacía era bajar la tabla de pagos que se le daban a los funcionarios en una empresa determinada. Entonces, por ejemplo, si yo iba a hacer un proyecto, por dar un ejemplo, un proyecto vial, entonces yo necesito ingenieros, yo bajaba la tabla de valores de precios con respecto a lo que se le pagaba a los ingenieros en el IU o en una empresa, digamos, que tuviera ese tipo de ingenieros, y en la base era como lo que se le pagaba a un profesional raso de ellos. Yo no encontraba, por ejemplo, hoy un profesional, digamos, normal, que entre a una institución pública, se le paga entre 2.5 y 3.5 millones de pesos. O sea, yo si colocaba el mínimo que le colocaba a esa persona como salario de un mes era 2.5 más el valor de lo que eran los parafiscales, que más o menos eso equivale al 60% de ese valor. Entonces, ahí empezaba uno a valorar dentro de los proyectos ese know-how que puede tener un profesional dentro de un campo o específico o una labor específica dentro de un proyecto. Entonces, digamos, todo ese tipo de cosas son cosas que nosotros tenemos que empezar a valorar para poder sacar los costos de cualquier tipo de proyecto, porque si nosotros no los valoramos, pues nadie nos lo va a valorar. El que no valora el trabajo de uno mismo, pues mucho menos otras personas lo van a valorar. Entonces, de ahí que eso se tenga que tener. Entonces, un poco lo que estamos haciendo con este tipo de ejercicios, y es lo que, por ejemplo, a veces cuando discutimos estamos discutiendo todo lo que es las diferentes materias que van en los programas, y uno se enfrenta a, por ejemplo, lo que es formulación de proyectos o este tipo de materias que tienen Congreso. Muchos de los profesores no tienen la experiencia para valorar eso. Y a veces al no tenerse esa experiencia, pues hacen que los muchachos, o sea, en este caso ustedes, pues obviamente no aprendan a valorar claramente el costo de un proyecto, y que pues obviamente siempre estemos cortos en el dimensionamiento que tiene la estructuración financiera de un proyecto. Entonces, de ahí la importancia de empezar un poco a mirar ese tipo de cosas, y ya cuando uno ha tenido experiencia en eso es que se da cuenta que el quedar corto en calcular cuánto cuesta un proyecto, pues puede costarle a uno mucho dinero. Yo tengo experiencias amargas en el sentido de
presentar proyectos. Me acuerdo un proyecto que presenté cuando estábamos en una empresa privada, un proyecto con Ecopetrol, que se calculó mal lo que fueron los planos, digamos, la base digital del proyecto para poder estructurar todo lo que eran las redes de gasoductos que tenía el sur del país. Calculamos mal el valor de los planos y eso pues obviamente generó una pérdida en el proyecto, que después pues obviamente tocó llegar a un acuerdo con Ecopetrol para que nos ajustara un poco eso y nos pagara el excedente, pero en términos generales es un error de cálculo en la apreciación financiera y eso puede costar en muchos de los casos que una empresa entre a la quiebra. Entonces, todo este tipo de cosas son importantes tenerlas uno en cuenta cuando estoy haciendo una estructuración financiera. Y en este modelo de negocios que es el comienzo, una de las cosas que tiene el modelo Canvas es eso, es poder tratar de evidenciar la viabilidad financiera en su primera instancia de un proyecto de negocios como el que ustedes están planteando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios que hayan quedado más de la segunda parte del modelo Canvas? No, profe. Ok. ¿Qué les quedó claro, digamos, esta introducción sobre el tema del know-how, de los costos que pueden generar? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces voy a compartir, voy a compartir, pero antes de entrar en el tema, quiero mostrarles esto porque yo ya estoy empezando a calificar. Ya a partir de la semana entrante vamos ya digamos, la actividad de esta semana es prácticamente el parcial. O sea, ya vamos a entrar a ver el tema y ya es el parcial y ya estoy calificando y me encontré con estas sorpresas. Voy a mostrarles a ustedes. Mire lo que observo. En esta semana hacen falta 5 personas por entregar el trabajo. En la semana pasada hacen falta 2. En la semana anterior hace falta 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo estoy calificando a estas personas que hacen falta, automáticamente les coloco 0. Y en un 0, en 5 o 6 actividades, pues obviamente pesa mucho dentro de la nota y eso baja la nota de las actividades. Al bajar la nota de las actividades, pues ¿qué conlleva? Conlleva que en la práctica, pues ese 20% que es el tema de las actividades, pues se caiga y nos golpee mucho la nota. Entonces, importante que aquellas personas que no han hecho las actividades es el momento. ¿Por qué? Porque ya la semana entrante yo ya voy a recibir el trabajo, ya el modelo estructurado, ya con el lienzo, ya listo, y vamos a arrancar las presentaciones del plan de negocios. Entonces, todo ese tipo de cosas vale la pena que la tengamos. ¿Por qué? Porque yo aspiro en 15 días, a más tardar, ya tener la nota del primer parcial para poderla subir a la plataforma. Entonces, importante que lo tengan en cuenta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Yo sé que los que están normalmente no son los que faltan de tarea, generalmente son los que por alguna circunstancia no pueden asistir. Entonces, siempre uno da estos consejos a las personas que son juiciosas, pero es por si al caso llegan a saber de algún compañero que no haya hecho la actividad para que por favor la haga. Bueno, hoy vamos a entrar a la última parte de lo que es el modelo de negocios Canvas, un poco el lienzo. Visto ese lienzo como digamos, la forma que le va a permitir a uno hacer la presentación de un proyecto o un modelo de negocios a unos interesados. O sea, ¿qué es lo que el lienzo le ayuda? Le ayuda a tener esas ideas que le va a permitir a uno tener un discurso. Y esto que en la práctica, ¿qué es lo que permite? Es tener que, cuando tú estás presentando el modelo de negocios, pues tenga la capacidad de que el observador pueda ver absolutamente todos los 9, digamos, elementos que tiene el modelo Canvas. Entonces, de ahí la importancia que tiene el lienzo dentro de este proceso para poder hacer la presentación. Entonces, para todos es importante entender que el lienzo es como una herramienta de visualización del modelo de negocios. O sea, me permite
ver el modelo de manera integral, relacionar la propuesta de valor con el segmento del cliente, con los socios estratégicos, con los costos y los ingresos, además generar las relaciones entre lo que es, digamos, la comunicación con el cliente, ver las actividades y ver los recursos que se requieren. O sea, tienen un panorama. Cuando uno está presentando con el lienzo, el observador tiene el panorama completo de todo lo que es el modelo de negocio. Y eso es quizá el mayor éxito que puede tener, digamos, el modelo Canvas, el poder evidenciar claramente la infraestructura, la oferta, el cliente y la parte financiera de, digamos, una propuesta de negocios. Entonces, de ahí la importancia que tiene el lienzo. Ya cuando entra uno a mirar, pues ves esto. Este es el famoso lienzo, donde uno encuentra pues todos los 9 componentes que tiene el modelo de negocios Canvas. Entonces tiene la propuesta de valor como primero, tiene el segmento de mercado, tiene la relación con el cliente, tiene los canales de comunicación, tiene obviamente las actividades o alianzas o socios claves, sus actividades claves y sus recursos claves, y por último el tema financiero, la estructura de costos y las fuentes de ingresos. Cuando uno ve, digamos, esos espacios, de una vez le permite uno evidenciar claramente que el lienzo no es un texto, pues, que diga voy a meterle 8,000 caracteres para poderlo leer, ¿no? Es sencillamente unas ideas muy precisas que le permitan a ustedes poder, a partir de esas palabras claves, llevar una presentación que permita de alguna forma ver todas esas y correlaciones que tienen cada uno de los componentes del modelo Canvas. Desde ahí la importancia de hacerlo. De hecho, digamos, la presentación que ustedes van a hacer de su modelo la tienen que hacer con un lienzo, no con el trabajo. El trabajo es el elemento que le permite estructurar su discurso, la tarea, ver uno claramente lo que hizo, pero uno se dedica exclusivamente ¿a qué? A tener el lienzo y esas palabras claves que lleva el lienzo para poder visualizar ese modelo de negocios. Para poder entender esto, yo traje 3 ejemplos. El primero es el modelo de negocios de Uber. Entonces vemos aquí el lienzo del modelo de negocio. Entonces uno arrancaría, ¿por qué? Pues obviamente por presentar la propuesta de valor. Entonces, ¿qué es lo que el lienzo del modelo de negocios de Uber plantea? Que es un servicio para usuarios de vehículos que ofrece al usuario el mínimo tiempo de espera, pago por kilómetros recorrido, información de precio y conductor y visibilidad de la ruta. Servicio para el conductor, o sea, está dado en 2 caminos, uno para el cliente y otro que es otro cliente que es el conductor. Servicio para el conductor es una fuente de ingresos adicionales, flexible en día y horarios de trabajo, fácil de procedimiento de pago. O sea, plantea 2 posibles escenarios esa propuesta de valor. Uno para unos usuarios de la plataforma y otros para aquellas personas que van a trabajar en la plataforma. Entonces, de entrada, así lo ven ahí, y a partir de allí, pues obviamente el que presente este modelo de negocios puede desplayarse y dar elementos. Entonces, es como esas puntadas claves que le van a permitir a uno poder evidenciar esa propuesta de valor. De ahí uno viene y salta ¿a dónde? Al segmento del cliente. Entonces, ¿cuál es el segmento del cliente? Son usuarios que no cuenten con automóvil, no quieran manejar, busquen viajar con un estilo VIP, buscan un servicio de calidad, y para los conductores que son dueños de automóviles, que buscan otra fuente de ingresos, que les gusta manejar, que desean ser socios del dueño del automóvil, etcétera. Entonces, ve uno la segmentación del cliente, que es el usuario y el conductor como elementos fundamentales. Entonces ya empieza uno a visualizar esa idea de negocios planteada por Uber. Si uno quiere mirar la relación del cliente, pues obviamente a través de social media, reseñas de calificaciones, soportes de usuario y de conductores, o sea, hay una relación mucho más estrecha. Uno califica al conductor, mira el servicio, establece una relación que retroalimenta el proceso. ¿Y cuáles son los canales en los cuales se relaciona la propuesta de valor y el cliente? Pues obviamente con aplicaciones móviles que pueden estar en dispositivos dentro de Android o Windows,
o en Apple o en sitios web que le va a permitir de alguna forma tener esos canales de comunicación entre la propuesta de valor y obviamente los clientes. Entonces, ya uno empieza a mirar, a evidenciar claramente que esto de manera sencilla le permite a uno evidenciar, ver, digamos, notar con mayor claridad esa propuesta de valor que Uber le pone a consideración. Y si ya miramos hacia el otro lado, el tema de la infraestructura o cómo se hace eso, pues yo miro la relación con los clientes. ¿Quiénes van a ser mis aliados estratégicos o socios claves? Pues los conductores de automóviles y los proveedores de mapas y algunos inversionistas como elementos fundamentales. ¿Y por qué se escogen esos socios o aliados estratégicos? Porque pues obviamente tienen que cumplir con unas actividades y muchos de ellos se los provee. Desarrollo de una plataforma de soporte, que es una de las actividades fuertes, y esa plataforma pues obviamente tiene que tener un marketing y además una evaluación de unos contratos. Entonces, obviamente muchos de esos elementos que son los socios pueden proveerles. ¿Y qué recursos claves? Pues obviamente necesita una plataforma tecnológica, unos conductores expertos y una verificación permanente del tema. Entonces, uno empieza a observar claramente, digamos, ese modelo de negocio lo ve uno con mayor claridad cuando obviamente ha visto estos primeros 7 componentes. Y cuando ya entra uno a ver el tema financiero, ve uno cuáles podrían ser los costos más altos. Pues obviamente la infraestructura tecnológica, los programas, el tema de, digamos, la plataforma, etcétera, que se van a, digamos, tener un valor. Los empleados de base que le van a permitir, obviamente, recibir los mensajes y poder manipular la plataforma, y todo lo que es el marketing y eventos que se desarrollan. ¿Para qué? Para promocionar la propuesta de valor. Entonces, ahí veríamos como los costos, que si bien aquí no están los valores, uno puede dentro del proceso mostrar y decir, mire, esto puede tener unos costos cercanos a X, Y o Z valores. ¿Cómo se permite recuperar esa inversión? A través de cobros por kilómetros recorridos, que es lo que en términos generales se hace. La plataforma ubica los puntos, el punto de partida y el punto de llegada, viabiliza a través de lo que son los mapas y los GPS cuál es la vía, y establecen más o menos el kilometraje que se tiene, y con base en eso y los trancones, pues obviamente genera unas tarifas establecidas. Las tarifas son variables con respecto a la demanda, o sea, entre mayor demanda haya, pues obviamente el costo es mayor. Costos por tipo de servicio, si es Uber normal o Uber Plus, entonces establece, digamos, fuente que le va a permitir reingresar la inversión de toda esa infraestructura que uno ha podido, digamos, construir para poder poner en marcha este modelo de negocios. Entonces, como ustedes pueden evidenciar claramente, esta propuesta de valor le permite de manera sencilla y clara poder poner al servicio de cualquier inversionista las ideas concretas de lo que es el negocio, y a partir de allí poder estudiar cifras si se quiere. Entonces, si yo quiero invertir, ahí sí voy a mirar las tasas internas de retorno, cómo se está dando, pero con este modelo lo que me permite es saber si definitivamente yo puedo tener un interés en invertir en este proyecto o no. ¿Sí? Entonces, perdón un momentico. ¿Necesita una? ¿Me permiten un momentico? Un instante, por favor. Un instante, por favor.
Pido disculpas, pero es que necesitaban una cosa aquí medio urgente, entonces me disculpo con ustedes. ¿Hasta ahí es claro el modelo de negocios de Uber? Sí, profe. Bueno, ¿qué comentarios le despierta, digamos, ver un lienzo como este? Alguno que me diga digamos, qué percepción tiene al respecto cuando ve un lienzo así. Pues, profe, digamos que uno así de esa manera puede presentar información más clara y concisa sobre lo que es el proyecto, el modelo del proyecto. Ok. Ve uno la integralidad del proyecto. Sí, que es lo que si yo hago, si yo empiezo a presentar punto a punto, pues ¿qué es lo que uno observa? Pues obviamente tiene como los tips, pero tiene que procesar eso en su mente y a veces se le quedan determinados elementos, mientras que cuando yo muestro un lienzo como este, automáticamente todo el proyecto se devela, o sea, se muestra. Y al mostrar todo el proyecto, esto nos va a permitir que en la práctica un inversionista, un socio clave pueda tener una idea ya mucho más aterrizada de lo que es el modelo de negocio, y ese modelo de negocios le va a permitir de alguna forma, digamos, incentivar a quien quiera invertir en una propuesta por eso. Entonces, eso es, digamos, el éxito que tiene el modelo de negocios Canvas, y en su presentación el lienzo juega ese papel fundamental. O sea, muchas personas, por ejemplo, dirían, no, esto lo puedo presentar en PowerPoint de mejor forma, pero es que el PowerPoint tiene otro propósito. Los negocios, para un inversionista, él quiere tener una visión mucho más íntegra de todos los componentes y a partir de allí poder tomar una decisión. Entonces, esa es, digamos, la importancia que tiene este modelo de negocios Canvas, y en especial el lienzo, que es el modo de presentación de un modelo de negocios. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Veamos un segundo ejemplo, el modelo de negocios de Google. Entonces, vamos a hacerlo más rápido como para que ustedes lo observan y alguien, yo solamente, o mejor, voy a hacerlo. Alguien que quiera, con base en esto, digamos, hacer la presentación de qué es el modelo de negocios de Google y poderlo, digamos, a partir de allí, inferir a que, digamos, inversionistas o personas interesadas o socios claves quieran participar. ¿Quién quisiera hacer el ejercicio? ¿Alguien? Va a tocar en poner a decirle a alguno, a alguien que tome la iniciativa. No, venga, me tocó hacerlo aquí así a la esta. Entonces voy a colocar, Juan Camilo Montes, ¿está? John Edison Giraldo. De los que están aquí, vamos a mirarlo, a ver. Miremos aquí de los que están entonces. John Edison Giraldo está. John Edison. Ya es de los que deja el micrófono apagado, se conecta, pero se nos fue. Santiago Torres. Sí, profe. Ok, entonces, ayúdeme a hacer la presentación del modelo de Google, el modelo de negocio de Google. A ver, ahí te colocó la plataforma, el lienzo de Google, como si fuera tu presentación de ese modelo de negocio. Bueno, a ver. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago y voy a presentarles sobre nuestra propuesta de negocio llamado Google. Lo que nosotros buscamos con esta propuesta es proporcionar a la gente un motor de búsqueda gratis para que puedan acceder a la información del Internet de forma fácil. También podemos reunir información con respecto, conforme utilizan el servicio, según los acuerdos de
¿cómo se llamaba? De la ley como para la creación y publicación de anuncios. Entonces, ¿cómo vamos a venderlos esto a los clientes? Bueno, entonces, básicamente todas las personas necesitan buscar información alguna vez en su vida, ya sea a diario, ya sea cada 2 días. Lo que pasa es que la información usualmente no está organizada o no es muy accesible, así que lo que buscamos es atraer a todas esas personas para que hagan uso de esta plataforma. Entonces, una, una buena forma de atraerlos es convencerlos de que pueden acceder a toda la información que se encuentra en la red sin ningún tipo de compromiso. Esto obviamente significa menos tiempo filtrando información o menos tiempo yendo, por ejemplo, a la biblioteca y tardar 10 minutos en encontrar un libro del tema que necesitan, sino que simplemente lo hacen directamente a través de sus computadores. Para la comunicación, nosotros pues disponerlos como su motor de búsqueda, pues vamos a comunicarnos por medio de Internet. Como va a ser también un producto que un alcance de miles, millones de personas, se requiere pues que la comunicación sea en mayor parte automatizada, porque no podemos tener un centro de ayuda, ayuda humano atendiendo cada petición o cada, cada problema. Las actividades claves que necesitamos ejecutar para la entrega de este producto, primero es el desarrollo de la plataforma. Pues necesitamos tener el motor de búsqueda para que la gente utilice ese motor de búsqueda. Y como es un motor de búsqueda en Internet, también necesitamos hacer el desarrollo de la página web. Entonces necesitamos desarrollar una plataforma que se conforma de la página y del motor de búsqueda. Para desarrollar ese motor de búsqueda, pues necesitamos de un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación pues tiene que ser apto para el desarrollo web, porque no todos los lenguajes son iguales de aptos para el desarrollo web. Obviamente necesitamos ingenieros que sepan desarrollar web. Sin los ingenieros pues no podemos desarrollar la plataforma. Sin una plataforma pues no hay producto. Y también se necesita pues desarrollar la página. Entonces, por un lado, necesitamos el motor, gente que desarrolle el motor en sí, que es lo que se va a encargar de filtrar la información y encontrarla y redirigirla. Y en otro lado necesitamos gente que desarrolle la página, que es lo que van a utilizar la gente que se conecta con el motor de búsqueda y así proveer el servicio de búsqueda a las personas. Bueno, como socios identificamos principalmente a los proveedores de servicios de Internet, porque esto es una plataforma web, no podemos venderla si no estamos en una buena relación con los que proveen el Internet. También tenemos que tener de socios a las personas a las que le vamos a vender la información compilada. Entonces, si no logramos vender esa información, no estaríamos haciendo ganancias y todo este desarrollo sería una pérdida. Los sueldos pagados, los recursos comprados, pues si no tenemos a esos socios con los que poder hacer esos intercambios de información, no estaríamos ganando nada. Ahora, los costes. Bueno, como ya dije, esto va a requerir primero de ingenieros. Entonces, se requiere un grupo de ingenieros capacitados que sepan programar y como lo que cuesta no es la persona en sí, sino lo que sabe hacer esa persona, pues ese grupo de ingenieros va a costar una gran cantidad. También tenemos pues que pagar los proveedores de Internet porque como esto va a ser una plataforma web, hay que hostear la página en algún lado.
Y sobre las fuentes de ingresos, bueno, pues la principal fuente de ingresos va a ser pues los anuncios y la venta de información. Pero ya por el lado del usuario, el usuario no va a pagar nada. Eso va a ser nuestra principal forma de traer atención. Entonces, como es un servicio gratuito, el usuario no va a pagar nada. Todos los ingresos van a ser por parte de los anuncios, los datos que se están compilando y, y básicamente eso. Ok. ¿Qué, te sirvió el lienzo para tener una idea integral de todo? Sí, profe, mucho. Sin el lienzo no hubiera sabido cómo empezar. Sí, eso es lo que tiene. Obviamente tiene algunos elementos que uno mejoraría, o por lo personal mejoraría la presentación, porque me permite, digamos, tú hiciste una lectura rápida y fue integrando, pero a veces vale la pena como puntualizar en cositas que tiene en este caso el modelo de negocio. Si uno mira, por ejemplo, la propuesta de valor tiene 3 elementos que son fundamentales que están separados por puntos. Uno, la propuesta de valor se plantea para generar anuncios, 2, para hacer búsquedas gratis y 3, para generar ingreso con la página. O sea, se puede generar esos 3 elementos dados. ¿Para quiénes son dados? Mire, para ellos, que son empresas de publicidad, internautas y propietarios de contenidos. O sea, estos serían los clientes que uno está buscando en términos reales llegar. Y empieza uno a generar esas correlaciones dadas. Pero tú lo acabas de decir, o sea, tú te enfrentaste a algo con unas palabras y trataste de llevar el hilo, y eso es quizás lo fundamental que tiene un lienzo. Es que esas ideas le permitan a uno ir construyendo un discurso para presentarlo. O sea, en algunos momentos, si alguien entrara, estaría pensando que tú hiciste este ejercicio, o sea, que tú lo planteaste, que detrás de esto hay un contenido escrito, que es lo que ustedes han venido haciendo con las preguntas y ese tipo de cosas para poder llevar ese discurso dentro de un elemento dado. Entonces, esto que acabamos de hacer nos permite evidenciar de manera sencilla y palpable, porque ya lo hicimos, de cómo una persona que no sabe el modelo de negocios Google haya hecho la presentación con base en el lienzo, porque tenía como todos los elementos integradores o integrados que le permitían, obviamente, desarrollar eso. Y yo creo que la experiencia es sencilla en el sentido de que es demostrar eso, y ahora lo que nos toca a nosotros es poder construir lo nuestro de la misma forma para poder llevar el hilo constructor en una presentación. ¿Te queda claro y les queda claro a todos? Sí, profe. Ok. Miremos quién se le arriesga a esta última que traigo ahí. Es el modelo de Skype. ¿Quién quiere presentarlo? Alguien que diga yo, no levante la mano porque no lo veo. Alguien, uno. Oiga, pero no. Me toca forzarlos hoy siempre. No. A ver, Juber, ¿está por ahí? Juber. Tatiana Castrillón. Tatiana. Carlos Eduardo. Buenos días, profe. Buenas tardes, perdón. Hacer el mismo ejercicio que hizo su compañero de tratar de hacer la presentación del modelo de negocios de Skype. Bueno, pues voy a intentarlo. Hágale, tranquilo, no importa que se equivoque. Estamos para eso, para aprender. Bueno, pues para este modelo de negocio de Skype, pues lo que se propone es que entre varias personas se pueda obtener una comunicación con llamadas y videollamadas de forma gratuita. Pues para esto, pues se va a tener que desarrollar un software que permita esta comunicación, tanto de voz como de video.
Y pues los recursos claves que se necesitan para este desarrollo, pues van a ser obviamente ingenieros que estén en la capacidad de desarrollar este sistema y una plataforma que permita pues que Skype esté siempre en línea. Pues las alianzas estratégicas que se tienen son proveedores de pago, pues que van a permitir pues toda la gestión de cobros, y los proveedores de internet que pues van a permitir que la comunicación sea efectiva. Para la relación con los clientes pues va a ser automatizada, simplemente pues ellos van a requerir pues alguna comunicación con otra persona, y pues este sistema siempre va a estar disponible para que ellos lo usen y lo puedan adquirir fácilmente. Pues los segmentos de clientes que se tienen planteados es todas las personas que requieren llamar por teléfono y que pues lo quieren hacer de una manera más fácil, más rápida, más ágil, y todas las personas pues que navegan por internet y quieren comunicarse con otras personas de otras partes del mundo, cualquier persona que quiera. Para la estructura de costes, pues toda la gestión de los clientes, todos los usuarios que estén en la aplicación y que la utilicen, los proveedores de internet, que pues obviamente este es el sustento para la comunicación virtual, y todo el personal de ingenieros que se encarga del desarrollo y la manutención y la mejora continua de este software. Y como fuentes de ingresos tenemos Skype-Out, que profe ahí sí me perdona, pero no sé qué es eso. Y Bueno, lo digo, es sencillamente es como el medio publicitario que Sky utiliza para poder financiar esto, porque recordemos que el servicio es gratuito, entonces hay patrocinadores a través de publicidad, se llama publicidad en el ciberespacio o en internet. Listo. bueno, entonces sí, entonces la fuente de ingresos pues es Skype-Out, como lo acabo de decir, profesor. Pues sí, toda la parte de publicidad en internet. Y pues ya había dicho que Skype es un sistema gratuito para todas las personas, entonces sí, ese es Skype. Ok, ¿ves la importancia del lienzo? Sí, claro, pues es como toda la información condensada y uno ya de ahí se puede basar para entender más el modelo. Correcto, entonces es lo importante del lienzo. El lienzo le da la posibilidad de uno tener todos los elementos. Obviamente dentro de la presentación, cuando ustedes ahorita que tienen que hacer la presentación de su modelo de negocio, ¿qué les sugiero yo? Es una sugerencia para dar claridad, porque lo que va a hacer es uno como si fuera a vender su negocio, fuera a vender su propuesta de valor. Entonces arrancas dando una presentación de la propuesta de valor. Sí, en este caso son las llamadas y videos gratis. ¿Para quién? Para estos clientes que son la gente que permanente llaman o los internautas. Me permite un momentico que es el director de esto. Un momentico, perdón. Carlos, ¿cómo va, hermano? Bien, aquí en clase, hermano.
Qué pena con ustedes, pero era el director del programa, Carlos Meneses, entonces me estaba haciendo una pregunta sobre un proyecto que estamos llevando, entonces me demoré. Bueno, entonces les estaba diciendo, cuando hagan la presentación, siempre arranquen de lo que es la propuesta, que es la idea de ustedes, ¿sí? Y van a donde, al cliente, porque ¿para quién es? Esta idea es para alguien que necesita eso. Entonces, si yo tengo unas llamadas y unos videos gratis, ¿para quiénes son? Para una gente que hace llamadas o que es internauta. Esos son mis clientes potenciales, entonces esta idea está vendida para eso. Y voy a utilizar unas relaciones que son automatizadas y un canal que es el mismo desarrollo del software que es Skype. Entonces, ese es el canal que me va a permitir eso. Para ello, ¿yo qué necesito? Necesito unos socios claves que son los proveedores de pagos que me van a permitir de alguna forma poder vender información, o proveedores de internet que me van a permitir que de alguna forma yo pueda tener esa plataforma disponible y pueda llegar. Entonces, para poder desarrollar la idea con estos socios, necesito unas actividades claves, que es el desarrollo de un software. Tengo unos recursos claves que son unos ingenieros y una plataforma establecida que se va a desarrollar, y requiere unos recursos. Esto me vale la gestión con el cliente, es todo el tema de marketing, de promoción, etcétera, los proveedores de internet, los ingenieros, o sea, el personal que va a trabajar. Eso tiene unos valores y tiene que una fuente de ingresos. Esto, la venta de publicidad, o sea, el PPC y que pues obviamente es algo gratis para que muchos usuarios puedan tener, y eso pueda permitir aumentar, digamos, la disponibilidad de ese tema y poder que la publicidad pues genere una rentabilidad a quienes van a pagar por esa publicidad. Entonces, es más o menos lo que uno esperaría en una presentación. Que vengan acá, yo creo, coloqué los números, si ustedes miran esto, la idea es que tienen el número 1, después el 2, el 3, el 4, venga a las actividades, recursos, y mire los socios y vaya a la parte financiera. O sea, haya un orden en la presentación, porque eso les da claridades en términos de poder sacar ese tema adelante. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Yo no me voy a detener, o sea, yo tenía esto, pero ya lo hicimos, o sea, iba a hablar de cada uno de ellos, mirando cómo de manera sencilla cada una de las 3 plataformas que vimos presenta de la mejor forma cada uno de los puntos, o sea, la propuesta de valor. Mire, aquí hay un poquito más larga en Uber, hay puntuales en Google, digamos, igualmente en Sky es puntual, o sea, ve uno cada uno de los elementos, cómo esos elementos le permiten a llevar un hilo conductor sin necesidad de ser uno conocedor del tema, sino que sin darse cuenta le hace que uno se inmersa o se meta dentro del negocio para poderlo visualizar de una forma tal que uno empieza a darse cuenta que el negocio tiene una claridad importante. Entonces, cada elemento que me va aportando, pues obviamente tiene esa gran posibilidad de aportar elementos que va a permitir que yo haga la presentación de una forma muy real y efectiva. Digamos, en términos generales, eso es la primera parte que tenía dentro de la materia. Ahorita devolvemos el tema de lo que vamos a hacer en la actividad. Pero sigamos a la segunda parte. Entonces, lo primero que quiero preguntarles, ¿vieron la importancia real de lo que es el lienzo del modelo Canvas? Sí, profe. Ok, gracias, Alexander. Bueno, la segunda parte son el modelo Canvas como herramienta para un emprendedor en un negocio. Entonces, realmente es una herramienta de análisis preemprendedor, o sea, que le va a permitir uno tener como todos los elementos claves, digamos, para poder saber si yo puedo emprender ese negocio o no. Y la segunda herramienta que nos aporta es el análisis de viabilidad. Ver uno si definitivamente es viable desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la infraestructura, ponerlo en marcha. Entonces, este modelo pues nos muestra claramente eso. Lo primero que uno evidencia como herramienta de preanálisis es ver lo que se conoce como las 5 grandes fuerzas establecidas en el modelo. La rivalidad entre competidores, entonces en términos prácticos, saber si existe competencia con respecto a la propuesta de valor. Entonces, cuando yo estoy mirando el aplicativo sin darme cuenta, puedo evidenciar si hay otros aplicativos parecidos al mío
si hay otros programas, si hay otros software, según lo que yo tenga como propuesta de valor, que puedan competir o que mejor yo vaya a competir con ellos. Es la primera, digamos, fuerza, que es ese concepto que se denomina rivalidad. La segunda es, digamos, la amenaza de nuevos entrantes. Entonces, ¿qué puede ser? Muchos negocios pueden ser, digamos, novedosos o innovadores, porque puede, en términos prácticos, una plataforma que yo coloque puede ser muy innovadora y puede abrir la puerta para que otras personas, digamos, entren, cuando yo lo saque al mercado, entren allí. Entonces, lo que yo empiezo a mirar es eso, es qué tan riesgoso está que muy rápidamente otros inversionistas entren, presenten una propuesta que automáticamente tumbe la idea mía. Entonces, ahí juega un papel fundamental todo el tema de licencias y patentes con respecto a esa amenaza de que otros puedan entrar. La tercera fuerza es la amenaza de productos sustitutivos, o sea, que muy rápidamente alguien sustituya la idea mía y presente un modelo parecido, similar, o que cumpla con las mismas funciones de la necesidad que yo estoy tratando de construir con mi propuesta de valor. Entonces, esto también lo evidencia uno cuando está haciendo el modelo de negocios Canvas. Entonces, uno mira si qué tan factible está esa opción. La cuarta fuerza es el poder de negocios con los clientes. Entonces, si yo tengo un solo cliente y ese cliente me puede de manera sencilla poder pagar esa propuesta, o como lo vimos cuando estábamos hablando al comienzo de la clase, o son los usuarios los mismos clientes, entonces ¿cuánto puede pagar? Entonces, es esa fuerza de ese poder de negociación con los clientes para poder, digamos, tener yo el recoger el costo de la inversión y la utilidad que como tal me tiene que dar a mí como negociante, como empresa que está haciendo este elemento dado. Entonces, ahí está otro elemento que le va a permitir a uno previamente ver si definitivamente es una opción para emprender. Y el quinto poder es la negociación con proveedores. Entonces, ya veíamos que hay unos socios claves que en muchos de los casos pueden ser los proveedores de Internet, los proveedores de determinados programas, los proveedores digamos, de algún elemento dado o una fuente financiera. Entonces, me va a permitir de alguna forma poder evidenciar la posibilidad de negociar con ellos. ¿Para qué? Para que pues obviamente puedan entrar como inversionistas dentro de lo que es el modelo de negocios. Entonces, de ahí la importancia de que esas 5 fuerzas estén presentes en lo que es la construcción de mi modelo de negocios Canvas, y estos elementos me van a permitir de manera preliminar saber si definitivamente la idea puede ponerse en marcha, y a partir de allí pues obviamente tener como esas digamos acciones que contrarresten estos 4 fuerzas de poder que en la mayoría de los casos se puede presentar. Entonces, si lo miramos muy rápidamente, la rivalidad con los competidores puede ser dada por el gran número de competidores, si existe, digamos, en el mercado muchos de ellos, el crecimiento del mercado. Entonces, uno lo que va viendo es que uno, sin darse cuenta, puede despertar un inusitado interés, y que uno no tenga la capacidad para poder cubrir todo, digamos, esa oportunidad de personas que quieren acceder a la plataforma. Los costos fijos que pueden en muchos de los casos ser elevados, las necesidades de almacenamiento de algunos, digamos, elementos también pueden ser costosos cuando son infraestructuras distintas a la que nosotros estamos manejando, bienes perecederos, costos de cambios bajos, en muchos de los casos a veces la fluctuación de las monedas nos generan, digamos, preocupación por ello, porque yo puedo hacer una inversión de una deuda en dólares y curiosamente el dólar se incrementa, entonces hay una variación en esos cambios, y resulta que yo voy a pagar más y eso no los tengo cuantificados. Entonces esa puede ser una de esas rivalidades que puede darse con los competidores. La barrera de salida, digamos, para poder yo poner el mercado, poner la plataforma o mi producto en el mercado, puede, digamos, tener unos costos altos. La diversidad de los rivales, o sea, a veces no hay digamos,
enemigo pequeño y viendo, digamos, los rivales como si los consideramos enemigos. La industria de reconversión en muchos de los casos y la reingeniería está dando grandes saltos. ¿Para qué? Para que empiecen a salir muchos de estos elementos que en la práctica se dan. Entonces, ahí podemos ver algunos de esas rivalidades de competidores que se pueden dar. Las amenazas con nuevos entrantes, entonces hay ventajas absolutas de costos con respecto a qué, hay personas que tienen un know-how mayor al mío y que ese know-how pues le permite, digamos, ya tener una gran diferenciación con respecto a la decisión y a los costos dados. Entonces, si yo tengo ya una infraestructura, una empresa, pues ya puedo poner a los empleados a que ellos mismos lo hagan con el mismo salario de un proyecto. Entonces, digamos, los costos se pueden bajar y eso se puede convertir en una amenaza para que nuevas personas entren. Curva de aprendizaje de propiedad, o sea, lo que es la franquicia del conocimiento, que es lo que yo les decía, del know-how. Entonces, importante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces estamos aprendiendo y pueden tenerse en errores. El acceso a esos elementos, digamos, que llegan externos o lo que se conoce como input, que en la práctica pueden generar, digamos, beneficios para otras personas que manejan mejor este tipo de elementos. Las políticas gubernamentales a veces no están reguladas y permiten la entrada de nuevos mercados y que pues pueden poner en riesgo mi propuesta de valor. La economía de escala, o sea, en muchos de los casos las grandes empresas juegan con ello, las pequeñas empresas tienen que pagar esos costos de comprar pequeñas cantidades y esto obviamente incrementa los costos y pues obviamente eso permite que nuevas personas puedan entrar al mercado. Los requerimientos de capital a veces no son fáciles, la identidad de la marca, porque pues son marcas desconocidas, entonces eso también puede generar un lastre. Los costos de cambio, el acceso a la distribución, los productos bajo licencia de propiedad o lo que comúnmente se denominan patentes, pues a veces se demoran y uno puede en términos reales retardar los ingresos para poder hacer sostenible el proyecto y eso pues obviamente incrementa o acrecenta los costos del propuesta. Entonces, ahí vemos que esa segunda fuerza también juega un elemento fundamental. La tercera fuerza, que son los productos sustitutivos, pues obviamente los costos de cambiar, a veces esto también juega un papel fundamental. La inclinación de los clientes a cambiar y obviamente mantener una fidelidad. ¿Sí? Esto pues en la práctica, cuando los clientes mantienen una fidelidad con una empresa o la empresa mantiene una fidelidad con el cliente, pues eso hace que siempre esté amarrado, digamos, a una empresa y que el costo de cambiar, pues obviamente a veces las personas no lo suman. Y esa relación de calidad con el precio del sustituto, o sea, de decir, oiga, voy a cambiar esto para solucionar un problema, a veces también es una de esas fuerzas que obligan a que la gente a veces no genere esos cambios y que pues obviamente muchos de los clientes no los podamos tener. El poder de negociación con el cliente, pues obviamente todo depende del nivel de negociación en el mercado, la relación oferta y demanda, el volumen de clientes, si son muchos o son pocos, pues obviamente ahí juega un gran diferencial. La información del cliente, la información que yo tenga de mis clientes para poder generar esos procesos de relación, la identidad de la marca, si es una marca que yo empiezo a colocarla en el mercado y puede tener una percepción, pues me va a facilitar de pronto poder negociar. La sensibilidad de los precios, o sea, la relación costo-beneficio juega un papel importante. La amenaza de integración, digamos, en muchos de los casos juega hacia la baja en el sentido de que en términos prácticos, entre más clientes, digamos, puedo yo disminuir costos y esto me va a facilitar poder bajar precio, entonces ahí puedo tener una posibilidad de negociación con el cliente. El grado de diferenciación del producto con respecto a otros también juega un papel diferencial, la concentración de clientes versus industria, o sea, si realmente hay muy pocas industrias con el tema, pues va a facilitar que mi producto pueda llegar y pueda cumplir con ese proceso de que empiece a tener, llamémoslo, un posicionamiento de la marca. La disposición de que se sustituya o que la gente pueda tener la capacidad de entender que uno está solucionando un problema, entonces ahí se me va a facilitar la negociación. Y los incentivos hacia los clientes, o sea, decir, oiga, en la medida en que pueda incluir más personas, pueda disminuir costos, etcétera.
todo esto me va a permitir poder tener, digamos, un poder de negociación con los clientes mucho más fácil. Con los proveedores, lo decía igual, la concentración de proveedores, si hay más proveedores, esto me va a permitir, digamos, generar todo un proceso de negociación mucho más fácil. La importancia del volumen de los proveedores, entre más haya, más facilidades se me va a dar. La diferencia de los inputs, o sea, de los elementos externos que van a entrar al proceso, me van a generar esos diferenciales, los impactos sobre los costos y diferenciación de esos inputs, los costos de cambio de la empresa en el sector, o sea, cómo hacer para que posicionar en la marca y que pueda en determinado momento empezar a generar un campo o una interacción con los clientes, la presencia de sustitutivos de esos elementos de valor que están entrando, ¿sí? La amenaza de integración hacia futuro, o sea que en términos prácticos otras empresas puedan llegar a integrar mi producto y que en la práctica pues obviamente eso genere unos beneficios, los costos de relación con digamos con compras en distintos sectores, pues puede dar también un diferencial que me permita negociar con los clientes. Entonces, vemos esas 5 fuerzas como elementos fundamentales para poder posicionar en el mercado un producto de mercado, y estos elementos están basados en eso, en lo que yo estoy haciendo con mi modelo de negocios Canvas previo a la implementación de el emprendimiento que yo tengo. Ahora viene un elemento fundamental, es esas estrategias que yo coloco en el mercado, tanto como ventajas, digamos, fundamentales como objetivos estratégicos que planteo. Y están dados en 2 posiciones, una con respecto a los objetivos estratégicos, que son con todo un sector, o sea, si yo voy a meterme con un sector o tengo un segmento especial, y la otra de las ventajas estratégicas si tengo una exclusividad digamos, de percibir una clientela concentrada o un posicionamiento, digamos, de bajo costo. Entonces, digamos, esos son 2 elementos fundamentales y de ahí se desprenden esas estrategias genéricas. Entonces, si yo quiero tener que sea todo un sector con una exclusividad de unos clientes, entonces puedo tener un posicionamiento diferencial, evidenciando claramente ese sector con esos clientes y decirle, ustedes son especiales en el sentido de tener esta opción. Si ya es un segmento, digamos, del mercado, o sea, es una porción y quiero tener esa percepción con eso único y exclusivamente esos clientes, entonces lo que hago es enfocar, digamos, la propuesta a ese segmento de ese mercado, llámese joven, llámese mujeres, dados, y la estrategia del objetivo de marketing está relacionado con ese segmento del cliente. Entonces, ese, digamos, es un elemento dado con respecto a qué, digamos, a la exclusividad de los clientes. Ahora, si yo quiero hacer un posicionamiento de bajo costo y lo quiero hacer en un sector exclusivo, pues ahí juega un liderazgo de costos. ¿En qué consiste ese liderazgo de costos? De posicionar un precio para un sector determinado, basado en qué? En que hay unas correlaciones, hay un producto exclusivamente para unos clientes específicos, o sea, es un producto personalizado que le va a permitir, obviamente, liderar el costo del mercado. O si es para segmentos, lo que se busca es enfocar en unos costos bajos, evidenciando, digamos, esa relación de esa fracción que en términos prácticos tiene ese segmento del cliente. Entonces, lo que uno empieza a evidenciar cuando hace un estudio de mercado y tiene unos clientes, pues lo que empieza a darse cuenta es cómo voy a posicionar el mercado de una propuesta de valor con relación a mis clientes. Si es amplia o si es pequeña, dependiendo de quién es mi cliente, y con base en ello, pues obviamente yo planteo una estrategia que me permita, pues obviamente, mejorar ese posicionamiento dentro de lo que es el mercado. ¿Queda claro este esquema? Sí, profe. Ok. Herramientas que me van a permitir posicionar en el mercado, o sea, lo que se conoce como los planes de marketing o acciones de marketing establecidos. Entonces, yo lo que en términos prácticos tengo que tener unas acciones de marketing. Aquí hay una por correos electrónicos, por operadores de internet que me posicionen mi producto, por eventos,
por publicidad, digamos, en Internet, por televisión o mercados masivos. O sea, dependiendo de las acciones de marketing, pues obviamente me va a dar, digamos, una cantidad especial de clientes. Entonces yo puedo tener un sinnúmero de contactos que me están dando cada una de estas acciones. Puedo identificar, digamos, lo que se conocen como esos leads, que son, digamos, clientes que pueden llegar a dejar su información en plataformas web para que, digamos, mostrando el interés del producto que uno va a comercializar, o generar prospectos, digamos, comerciales de X o Y sector, y eso lo puedo de alguna forma empezar a cuantificar, o ver que definitivamente es un sector que tiene una oportunidad en virtud a que hay una necesidad creada. Entonces, digamos, todos esos elementos que están basados en los clientes y en las acciones de marketing es lo que me va a permitir establecer el perfil que yo voy a posicionar con respecto a mi propuesta de valor. Entonces, ahí juega un papel fundamental, digamos, ese segmento de mercado y el objeto o esa propuesta de valor que yo tengo para poder sacarla al mercado. Entonces, ahí va uno a analizarlos, que este mismo modelo de negocios me va a permitir de alguna forma, cuando lo estoy construyendo, empezar a mirar estos elementos en ese razonamiento con el cliente, en esa comunicación, cómo voy a hacer, digamos, esos pasos de mercadeo y comercialización de mi producto, cómo le vaya a llegar, cómo voy a generar relaciones con ellos para poder un poco empezar a explotar esta oportunidad. El otro elemento es, digamos, el mapa de empatía con el cliente. Cuando yo tengo claridad con ese cliente, pues sé cómo piensa ese cliente con respecto a la opción. De pronto yo lo he estudiado y digo, yo creé esta propuesta de valor porque hay una necesidad establecida por ese cliente. ¿Cómo ve ese cliente esa oportunidad, esa oferta en el mercado de ese servicio? ¿Qué puede decir el cliente con respecto a qué? A ese producto. ¿Qué oye uno con respecto a qué? A que uno ponga en el mercado ese tipo de cosas. Y ahí lo que uno tiene con lo que se conoce como un mapa de empatía con el cliente, puedes tener unos esfuerzos y unos resultados planteados en esas preguntas que se están dando. Digamos, esos esfuerzos es qué medios puedo llegar para que el cliente, previo a sacar yo al mercado un producto, me responda a esas preguntas. Qué frustraciones uno puede tener cuando alguien no responde, qué obstáculos se pueden dar, y con base en esos esfuerzos es que yo puedo poder tener, digamos, un mapa de empatía con el cliente. Una vez yo tenga eso, pues voy a obtener unos resultados que pueden ser los deseados o no, y a partir de allí empiezo yo a darme cuenta si la necesidad es válida o no, digamos, si ese modelo es exitoso o puede ofertarse, qué obstáculos puede tener. Entonces, esta relación de esa empatía con el cliente me va a permitir a mí de alguna forma poder yo llegar a evidenciar si mi propuesta de negocios es válida o no. ¿Es claro esta presentación de la empatía con el cliente? Sí, profe. Ok. Entonces, digamos, para hacer ese mapa de empatía hay unos pasos que son fundamentales para construirla. Primero, saber con certeza cuál es el segmento que va a trabajar, que yo voy a trabajar, o qué grupo de personas, o cuáles son mis clientes, cuáles son mis usuarios. Segundo, tratar de generar un proceso de humanizar, no verlos como un objeto, sino tratar de generar un proceso de humanización o poderlos identificar claramente, llamándolos, mirando dónde viven, a qué se dedican, hacer una descripción muy clara de ese cliente para tener uno, digamos, elementos que le van a permitir a uno poder interactuar de manera mucho más sencilla. Ya con base en ello, pues yo puedo tener una relación de empatía. Esa relación de empatía es poder generar, digamos, sistemas de mercadeo y publicidad que me permitan empezar a interactuar con esos clientes de alguna forma y que empiecen a mirar esa percepción, a mirar cómo yo puedo de alguna forma poder llegar a empatizar con esos clientes, a posicionar una marca, a ubicar esa propuesta de valor en términos reales. Y una vez yo tengo, digamos, esos elementos que ya los he podido llegar a empatizar con esos clientes, lo que llego es a validar.
esa propuesta de valor. ¿Y cómo la voy a validar? Pues obviamente mostrándosela a ellos y mirando si definitivamente cubre con la necesidad que en términos reales, pues obviamente ese cliente se tiene. Entonces, digamos, esos pasos son unos pasos que se tienen que cumplir para que ese modelo o ese mapa de empatía con el cliente se cumpla. El otro es establecer esa cadena de valor, que pues obviamente tiene que tener la propuesta de valor tiene que estar amarrada a ese análisis de esa cadena de valor. O sea, las actividades de suministro de mi producto, cómo lo voy a fabricar, cómo se va a distribuir, si yo voy a hacer que esas personas palpen, sientan el producto, lo puedan, digamos, sentir, que es lo que se denomina el tactile, ver claramente el servicio, y esto es lo que se denomina un ecosistema de valor, en el cual uno evidencia todos los pasos. ¿Para qué? Para que el usuario final o su cliente pueda visualizar de manera mucho más clara esa propuesta de valor, lo que yo les voy a ofertar. Entonces juega como también una serie de pasos que en la práctica tiene que uno tenerlas claras para poderlo entrar a proponer. Entonces, ahí juega otro papel fundamental, esa cadena de valor de lo que es la propuesta misma de valor, jugando como los distintos pasos que tiene que llegar para que pueda llegar al cliente. La idea del negocio, entonces hay unos factores, una idea de negocio, y obviamente a partir de allí hay una, digamos, una identidad de lo que es la tendencia del mercado. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es un reconocimiento de la necesidad que tiene el cliente. O sea, ¿esta propuesta de valor satisface una necesidad? Sí, entonces yo lo trabajo ¿con quién? Con el cliente. Mi cliente necesita eso, es indispensable, es necesario, entonces ya tengo ese reconocimiento de esa necesidad. Una vez tengo eso, puedo definir los atributos para que mi propuesta de valor se convierta en una idea de negocios, o sea, es un producto, un servicio que se puede comercializar. Entonces, si yo ya tengo claro eso, lo que entro a identificar cuál podría ser la tendencia de mercado. Y ahí es donde empieza a jugar un poquito lo que veíamos anteriormente, como era esas acciones de marketing que me van a permitir empezar a posicionar que una marca, un producto, un servicio o una propuesta de valor que yo estoy construyendo. Entonces, importante que estos factores claves jueguen un papel esencial dentro de lo que es la idea del negocio. Ya cuando entramos a digamos, a lo que es la propuesta de valor, esas propuestas de valor, pues tiene que tener, digamos, algunas consideraciones fundamentales. Uno, el precio, o sea, que uno evidencie claramente que el cliente, llámese uno, llámese varios, o llámese un producto masivo, tenga un precio adecuado que el cliente o usuario esté dispuesto a pagar. Entonces ahí juega el estudio de eso. Cuando yo humanizo a mi cliente, sé cómo puede ser, si definitivamente él puede pagar X cantidad de plata, o sencillamente si es una empresa, veo si ellos estarían dispuestos a pagar el costo que tiene, digamos, el diseño de un producto o un servicio, además de la utilidad que tiene para que lo crea. Entonces ahí juega un papel fundamental eso. La novedad, si es novedoso, si juega un papel esencial para el cliente, la calidad de ese producto, la conveniencia, si es conveniente o no, la marca o estatus que uno quiera darle a ese producto, el desempeño de ese producto como tal, la reducción de riesgos de cualquier tipo que pueda tener, digamos, el adquirir esa propuesta de valor, la reducción de costos que puede traer en el proceso en el cual lo voy a vincular, el diseño, lo que se conoce como customización, que es en términos prácticos el tema de poder generar un producto personalizado y que es exclusivo para una persona. Entonces, esos elementos pueden jugar un papel fundamental dentro de lo que es la consideración de esa propuesta de valor. Entonces, muchos de estos elementos tiene que uno, cuando está construyendo ese modelo de negocios, empieza como a visualizarlos, a identificarlos, y la intención que uno tiene con ello es poderlos tener claros. ¿Para qué? Para podérselo mostrar a esos futuros clientes. Una vez yo tengo esto, puedo hacer unos análisis DOFA. Esos análisis DOFA todos sabemos que es un poco establecer bajo una idea
qué oportunidades y amenazas puede tener un proyecto y visualizar lo que son las fortalezas y debilidades de esa misma idea. Entonces yo lo que hago es establecer a nivel interno y externo qué debilidades y qué fortalezas tiene, y a nivel externo qué amenazas y oportunidades. Esto es importante porque ya lo veíamos, hay algunos clientes, digamos que o un producto puede tener unos riesgos externos en virtud a que pueden llegar otros competidores, y eso puede ser una amenaza, como lo veíamos en las fuerzas iniciales, o también se puede considerar como una oportunidad dentro del mercado. Entonces, esta matriz DOFA es una forma de analizar de manera sencilla y clara cómo puedo yo traer a colación mi propuesta de valor, mi proyecto, mi negocio, que hasta ahora estoy desarrollando, construyendo como un modelo de análisis para definir si realmente vale la pena meterse en ese proceso de emprendimiento o no. Bueno, este es el modelo que normalmente uno hace, establece, todos lo conocemos, no me voy a detener mucho en ello, ¿sí? Y pues obviamente uno puede a partir de allí ver elementos que sí los puede uno analizar. El tema de producción, la capacidad que uno tiene de producir, el tema de marketing, cómo voy a organizar ese mercadeo y comercialización de mi producto, la organización que tenga dentro del proceso productivo, el entorno empresarial, etcétera, las personas que, digamos, en términos prácticos van a laborar o van a buscar la comercialización. Entonces ahí puede jugar un papel fundamental dentro del análisis DOFA ello, el tema financiero, los recursos, si tengo que conseguirlo o los tengo. Entonces ahí juega, digamos, desde el punto de vista de análisis, esos análisis internos que la propuesta, digamos, o el modelo de negocios van a jugar un papel fundamental o protagónico dentro de lo que es el análisis DOFA de mi propuesta de valor y en este caso de mi modelo de negocios. A nivel externo, pues obviamente el mercado, que en muchos de los casos no es fácil entrar en un mercado determinado, y es importante dentro de ese análisis ver qué digamos, problemas se pueden presentar. Si entras dentro de un sector de mercado, puede también igualmente empezar a mirar, digamos, esas falencias o qué elementos pueden estar establecidos dentro del proceso de la fabricación, la distribución, la clientela. El tema de la competitividad o competencia, identificar quiénes podrían ser mi competencia, mirar tema de precios, productos, distribución, publicidad, el entorno en el cual yo me voy a mover, si es un entorno que se facilite desde el punto de vista económico la comercialización de mi producto, si hay políticas establecidas o marcos legales, si es una propuesta tecnológica, mirar cómo puedo yo de alguna forma empezar a enclavar ese tipo de cosas. Y todos estos elementos son elementos externos que pueden estar analizados dentro de esa matriz DOFA, que me puede permitir evidenciar qué debilidades, amenazas, fortalezas o oportunidades puede tener mi modelo de negocios. Una vez todo esto, digamos, esos análisis, puedo yo entrar a qué? A hacer ya el diseño real de esas acciones para vender o poner en el mercado mi producto. Entonces, ya puedo mirar si puedo ubicarlas en herramientas online, en documentos que tengan fichas técnicas o que se resuman el producto, en características de mi producto, en cuanto a la hoja de vida del producto, a la tarjeta, lo que en términos prácticos se pueden dar, la presentación de ventas masivas o particulares, si tengo prototipos o demos que me puedan evidenciar, digamos, los elementos dados. Entonces, ahí ya empiezo a diseñar ese plan que me permitiría a mí de alguna forma, pues obviamente visualizar de manera mucho más sencilla y concreta el modelo de negocios que yo quiero emprender. Entonces, como vemos, estas herramientas me van a permitir de alguna forma poder posicionar una marca. Pero para poder posicionar una marca tengo que estar dentro de ¿qué? Una empresa. Y si yo tengo una empresa, esa empresa tiene que tener una misión, una visión, unos valores, unos atributos de la marca, unos elementos tecnológicos, unas soluciones. Entonces yo tengo que tener, digamos, una visión ya empresarial que tenga una coherencia y una contundencia para poderse enfrentar al mercado. Y a partir de allí, pues obviamente voy a tener
mensajes o canales o formatos o formas de visualizar digamos, en el mercado el producto. Entonces, hay distintas formas que yo puedo llegar de manera sencilla a tratar de posicionar una marca que detrás de ello hay una empresa que yo quiero ubicar o posicionar. Obviamente para ello, pues yo ya establezco, digamos, todo lo que es la descripción del proceso, la dirección de un proceso y qué se requiere, y a partir de allí es que yo empiezo a tener esas actividades claves y esos recursos necesarios para poder yo poner en marcha, digamos, mi propuesta de mercado. Entonces, saber qué cantidad mínima o máxima puedo, digamos, poner al servicio o distribuir o comercializar. Y mirarlo en un mes, en un semestre, en un año, para mirar cómo puedo yo recuperar los ingresos. Examino qué tipos de equipos, espacios físicos se requieren para hacer el tema, cómo puedo adquirir determinados elementos, software o equipos. Entonces, yo lo voy ahí estableciendo dentro de lo que es un modelo, digamos, de planificación para poderlo yo sacar adelante dentro de mi proceso. Obviamente, ya cuando voy a mirar todo lo que es el networking, que es, digamos, un proceso de plantear la construcción de un mercado de mi producto, pues obviamente empiezo a mirar qué riesgos puede tener, ya lo veíamos anteriormente, y a partir de allí empiezo a mirar cómo activar alertas que me permitan de alguna forma demostrar esos riesgos o mirar intereses o habilidades dentro de una población. ¿Para qué? Para mirar cómo puedo yo posicionar mi marca o mi producto en el mercado y a partir de allí generar captación de información de aquellas personas que están interesadas, establecer modelos de comunicación y frecuencia de esas comunicaciones para que la gente empiece a percibir, digamos, cómo puedo yo llegar al mercado, a generar nódulos de retroalimentación a través de redes, ¿sí? Y buscar, digamos, esa gestión de redes, de buscar relacionamiento para poder posicionar de alguna forma todo lo que es la construcción de ese nuevo campo de mercado de un producto que yo estoy posicionando. Entonces, importante evidenciar todo esto que nos muestra de alguna forma el modelo de negocios Canvas, que si bien no lo muestra directamente, indirectamente nos permite que nosotros vayamos estableciendo cada uno de estos elementos dados. La segunda herramienta es la herramienta de análisis de viabilidad, o sea, cuando yo miro desde el punto de vista saber si financieramente y económicamente el proyecto es viable. Entonces, para eso, pues obviamente yo de alguna forma tengo que tener el nombre de una empresa, la actividad, las personas que van a promover eso, la fecha de iniciación de la empresa, el lugar de realización, qué forma jurídica tiene, si es una empresa limitada, si es una empresa anónima, si es una empresa, bueno, dentro de las diferentes formas que pueden tener la empresa. Entonces, este tipo de elementos me empiezan a dar como una claridad de esa organización que yo tengo y que va a estar detrás de ¿qué? De ese plan económico y financiero que se tiene. Una vez visto esto, entonces yo tengo lo que veíamos para poder establecer, digamos, qué costos me va a generar la puesta en marcha de este producto. Entonces yo tengo como un plan donde voy a presentar un personal, unas adquisiciones y unos gastos generales. Entonces puedo establecer a quiénes necesito, qué va a hacer cada uno, el valor de pago, la unidad, si se paga mensuales, la cantidad del tiempo que lo voy a tener y puedo establecerlo si es en el primero, segundo, tercer año. Entonces ya empiezo a mirar desde el punto de vista financiero una temporalidad, aquí lo calculan a 3 años, ¿para qué? Para evidenciar si la propuesta, la idea, se puede tener un periodo de hecho. Entonces yo puedo mirar desde el punto de vista personal, de adquisiciones, equipos, software, etcétera, o gastos generales, servicios públicos, arriendos, etcétera, y con base en ello yo puedo sacar, digamos, unos costos lo más cercano posibles para tener una idea y a partir de allí poder visualizar si el proyecto es viable desde el punto de vista económico, y esto le va a permitir de alguna forma podérselo presentar a esos socios claves que yo he planteado, llámese inversionistas, llámese bancos, que me van a permitir obviamente visualizar ello. Y por último, lo que yo tengo proyectado en ventas.
¿sí? Entonces yo digo, oiga, voy a vender este producto, hago la descripción, el valor de ese producto, la cantidad que voy a, la unidad, cómo, digamos, se va a vender, si es en paquete, eso, y la cantidad que lo voy a hacer. Y puedo establecer una cantidad establecida en años, entonces yo ya tengo un valor y puedo ir estableciendo, digamos, como ese flujo de ingresos que se pueden estar dando para generar toda esa viabilidad económica y financiera de un producto. Entonces, lo que uno evidencia sin darse cuenta es que el modelo de negocios Canvas, a través de todas esas preguntas claves, de toda esa infraestructura que nosotros hemos visto, es poder tener esas herramientas de análisis pre-emprendimiento, o sea, antes de arrancar el emprendimiento, y de análisis de viabilidad económica y financiera para mirar si definitivamente el proyecto que yo estoy estructurando tiene una viabilidad, puede tener unos socios y pueden en determinado momento tenerse, digamos, como elemento para que sea una oportunidad de negocios. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Vamos a mirar la actividad que tenemos proyectada para esta semana. Esa actividad es ya la construcción de mi primer parcial. ¿Sí? Entonces yo ya tengo una primera versión de mi modelo Canvas con unas preguntas claves, con unas, digamos, componentes claves. En la primera parte hicimos la propuesta de valor, hicimos el segmento de clientes, hicimos la relación con los clientes y el canal de comunicación. En la segunda establecimos actividades y recursos claves, socios estratégicos, costos y ingresos. Entonces, la idea es que eso lo organicemos en un trabajo escrito en Word, digamos, con todo, que tenga las formalidades, una portada, una tabla de contenido, el título de la propuesta de valor, la descripción de cada uno de los componentes. Entonces, mi propuesta de valor es, hago la descripción, el segmento de la clientela, cada uno de los puntos. Las respuestas, o sea, yo tengo unas preguntas que hice claves y las ustedes respondieron, entonces las coloco allí, en cada uno de esa parte. Entonces, cuando hablo de la propuesta de valor, hay describo y hago las preguntas claves, entonces las respondo. Hago, digamos, un DOFA muy sencillo que me permita mirar esas debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas que puede tener el modelo, y elaboro el lienzo. Ese lienzo, la idea es hacer una presentación de ello, ¿sí? La presentación, la idea es que a partir de la semana entrante empecemos cada uno y hagamos la presentación del mismo. Entonces, digamos, allí con base en ello, pues obviamente con el trabajo que ustedes presentan, yo evalúo, digamos, el parcial, que tiene un costo equivalente al 15%, y las actividades hechas hasta el día de ayer, que fueron 5 actividades, equivalen al 20% de la nota, y eso suma el 35% de la primera nota. Entonces, básicamente es eso. ¿Alguna pregunta sobre la actividad que tienen que realizar? Aquí yo le puse actividad 7, es actividad 6. ¿Preguntas? Sí, profe, con lo de respecto a la presentación, es presentar solo el lienzo, o sea... El lienzo. Voy a hacerlo. ¿Ustedes ya van a comenzar parciales? Sí, profe. Sí. De pronto, ¿por qué? Porque yo sé que los tiempos son eso. Entonces, voy a hacer una sugerencia a ver qué opinión le merece a ustedes. Que cada uno grabe su presentación. O sea, coloque el lienzo y la grabe y me adicione al trabajo escrito, me adicione el lienzo y la presentación en una grabación. Y pues obviamente con eso, digamos, la presentación ya cada uno lo hace, y lo que hacemos es hacer un análisis de esas presentaciones ya mucho más sencilla, y me permite a mí, digamos, en términos generales, mostrarles, digamos, los elementos más que resaltemos de esa presentación. Entonces, ¿qué opinan ustedes con eso? ¿Quieren grabarla o quieren hacerla personalmente? Estoy bien con grabarla. Bueno, pero Santiago, ¿Alexander está de acuerdo o no? Sí, profe, por mí no hay problema. Bueno, Carlos Eduardo. Entonces, qué pena, confirma algo, profe. Digamos, ¿se graba solo la presentación del lienzo o de todos los puntos del documento?
tú haces la presentación del lienzo y al hacer la presentación del lienzo haces la presentación de todos los puntos del documento de manera sencilla. Lo respalda el documento teórico que tú tienes y obviamente la matriz DOFA que vas a hacer para evidenciar si es viable o no es viable tu propuesta. ¿De acuerdo? ¿Te quedó claro o no? Sí, profe. Ok. Carlos Eduardo, Anderson, Andrés Felipe, Tatiana, Daniel, Juber y Brian, ¿están de acuerdo de que grabemos la presentación o la hacemos en clase? Grabarla, Pues a mí me profe. gustaría personalmente, pero no hay problema tampoco si es grabado, no pasa nada. Ok. Entonces, hagamos la grabación. Entonces, Sí, profe, por mí ningún problema en grabarla. Entonces, ¿esto qué genera? A veces, ¿qué ha pasado? A veces hay personas que se bloquean cuando están haciendo la presentación en eso. Entonces, la grabación lo que le permite es que ustedes se preparan, si por alguna razón les salió mal, la vuelven y la hacen, hasta que se sientan a gusto y ahí sí la suben. Y eso le permite de alguna forma tener como mayor claridad en la presentación. Esto nos ayuda mucho, lo que son las ayudas, este tipo de ayudas de grabaciones nos ayuda mucho a tener la certeza y la seguridad y aprender un poco a cuándo, cómo y cuándo tenemos que hacer presentaciones, hacerlas mejor. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas, comentarios, ¿cómo le pareció la clase de hoy? Un poquito larga, pero rica, ¿o no? Pues estuvo interesante hacer la presentación ahí de las propuestas ahí en el momento. Ok. Eso les ayuda para que se den cuenta cómo un lienzo sin darse cuenta nos da a uno la gran posibilidad de llevar un hilo conductor y de poder encontrar. Y lo otro es lo que trata uno de mostrarles lo que un modelo de negocios como este tan sencillo puede ir detrás. O sea, hay dos herramientas, una que le permita decir, no, esto no es viable, o le pueda decir, sí, esto es viable, y le puede abrir la oportunidad de uno de desarrollar una oportunidad de negocios. Entonces, de verdad, el modelo de negocios Canvas juega con esa prerrogativa y es importante para facilitar todo el proceso del emprendimiento. Yo les he enviado a ustedes comunicaciones. Recordemos que la Universidad Tecnológica de Pereira y el SENA tienen un convenio a través del CIDT para todo el proceso de emprendimiento. Y yo les he enviado, digamos, esta semana les envié la comunicación de Diana, que es la persona encargada del SENA de toda la capacitación, para que ustedes se inscriban, los que quieran, y pues obviamente entren a participar, porque de verdad hay muchas cosas que son bien interesantes dentro de lo que es el Fondo Emprender para mirar una oportunidad de abrirse en un camino y de pronto muchas de estas ideas sacarlas adelante. Entonces, yo los que les propongo es que ojalá si pueden ingresen y entren a mirar, digamos, a escuchar este tipo de elementos dados. Bueno, preguntas, comentarios sobre la clase de hoy, inquietudes. Entonces, ¿hay o no hay? No, bueno. Entonces, quedamos concretos. Hacemos el trabajo con norma ZAPA, con todos los puntos que vieron allí. Elaboramos el lienzo, ya vieron cómo se elabora un lienzo, y hacemos una grabación de la presentación del lienzo, del modelo de negocios, haciendo de cuenta que ustedes van a vender su idea de negocios a un público totalmente desconocido que van a ver esa grabación y van a mirar si definitivamente su proyecto lo compran o no lo compran. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo, profe. Ok. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días, muchachos, que les rindan y que puedan avanzar en todas sus asignaturas en estas semanas que arrancamos ya parciales. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, hija.